Hola amigos, les habla Ariel Benabram. Esta semana nos vamos a referir al comentario número 82 de nuestra serie La conciencia mesiánica en la profecía judía y finalmente hemos llegado, como ya lo anunciamos la semana pasada, al controvertido, polémico y problemático capítulo 53 del profeta Isaías, que esperamos que la audiencia esta vez sea mayor, haya mayor interés. Vamos a aclararlo y empezamos precisamente hablando sobre ese tópico. Leamos, vamos a reflexionar sobre el capítulo 53 del libro de Isaías, el cual se convirtió en la piedra angular que da la peor cara del antisemitismo y la judeofobia que jamás ha existido en la historia. Este capítulo es responsable de el 90% de antisemitismo que ha existido a través de la historia. O sea, hemos dicho que el antisemitismo existe desde Abraham vino, existe el antisemitismo. Desde la creación del judaísmo hay antijudaísmo. Pero el capítulo 53 de Isaías contribuyó a que el 90% de todo el antisemitismo que se ha dado a la historia desde Abraham vino haya ocurrido. Entonces sigamos. Otras religiones, acá tratamos de ser amables y compasivos, pero en este video que ampliamos tenemos que decirlo. Otras religiones occidentales, precisamente cristianismo, catolicismo, etc., han usado sus propias interpretaciones de este capítulo para condonar, justificar y promover la persecución y exterminio del pueblo judío. Hay que decirlo con énfasis. Esto es serio, muy serio. Tales interpretaciones de este capítulo están basadas erróneamente en la compleja fraseología de Isaías con sus palabras en este capítulo en particular. O sea, Isaías escribió 66 capítulos. Este capítulo es complicado, semánticamente, el hebreo que él usaba, etc. Afortunadamente el profeta ya nos ha dado referencias contextuales claras, ese es nuestro punto de partida, y el punto de partida de todos los exégetas judíos sobre este capítulo. Ya hay un antecedente en que Isaías está refiriéndose al Cordero de Dios como Israel, ese Israel. Ya lo hemos dicho, lo comentamos la semana pasada y en días anteriores, siempre todo lo que es el proceso de la redención final tiene que ver con Israel. La redención de Israel está anunciada en la Torá. Los dispersaré entre las naciones, los oprimirán, los perseguirán, serán minoría. El capítulo de las maldiciones en el Deuteronomio. Pero nos va a traer de vuelta. Y está hablando de Israel, está hablando del pueblo de Israel, nos habla en singular, nos habla en plural. Isaías no está haciendo otra cosa, sino que hace eco de la misma semántica. De la misma manera en cómo conjuga los verbos. Entonces hay que repetirlo. Afortunadamente, imagínense que Isaías de repente ¡pum! Cambie el tono. No cambió ningún tono. Él ya está dando pautas antes de llegar acá. Ya nos ha dado referencias contextuales claras que nos llevan a entender sus palabras de acuerdo a la interpretación judía tradicional. Isaías presenta sus palabras intercambiando a Israel como una persona y como un pueblo, poniendo un verso con otro pegado, sus propias palabras como las palabras de Dios, habla el profeta, habla Dios, y la interacción de Israel como pueblo común sin interés en emular al judío ideal primordial. O sea, hay un momento en que Isaías nos cuestiona a nosotros como personas como los judíos ideales que no somos o que no hemos sido. ¿Okay? Pero no está hablando a nosotros. Entonces hay un intercambio entre el Israel ideal que Dios quiere que nosotros hagamos, el Israel que no cumple, que no ha cumplido, que no está cumpliendo. No. En plural y singular. ¿Ok? Con este preámbulo aclaratorio comenzamos a reflexionar en torno a los versículos de este capítulo. Comenzamos. Esta es la primera parte. La semana entrante vamos a seguir. ¿Quién ha creído a lo que hemos oído? ¿Y el brazo del Eterno a quien ha sido revelado? Sí, él surge como retoño tierno ante él, como una raíz de tierra seca. No tiene aspecto ni honor para mirarlo, ni apariencia para desearlo.
No está hablando de Israel. Israel era el más vejado de todos los pueblos de la nación. Éramos esclavos en Egipto. Nadie quería saber de nosotros. La peor escoria que había en el planeta éramos nosotros. Sin embargo, Él nos sacó de ahí y nos puso en tierra seca. Estamos hablando de un desierto. Esto era un desierto. Sigue siendo un desierto, pero lo hemos transformado en algo verde. Plantó nuestra raíz aquí. Está hablando de un pueblo, no está hablando de un hombre. Cuidado, hay que repetirlo. ¿Ok? Bien. No tiene aspecto ni honor para mirarlo. O sea, no había nada que era bonito, con ojos azules, de barba, delgado. No, nada de eso. Está acá clarísimo. Porque si las otras religiones consideran de que el tipo era bien parecido, no encaja, no tiene nada que ver con lo que está diciendo el profeta Isaías acá. Versículos 1 y 2, capítulo 53. Surge como un retoño tierno ante Dios, como una raíz de tierra seca. No tiene aspecto ni honor para mirarlo. Si uno lo ve, dice, ni apariencia para desearlo. Yo quiero ser como este tipo, ¿no? ¿Ok? El profeta habla a las naciones, poniendo en duda su creencia de lo que el pueblo de Israel ha oído del Creador. El profeta habla a las naciones poniendo en duda su creencia de lo que el pueblo de Israel ha oído del Creador. ¿Acaso las naciones realmente han creído las enseñanzas de la Torá que Israel entendió de Dios? No. Creen que el Dios de Israel, que reveló sus palabras y en Israel como el brazo al que él dio su revelación. No. Isaías compara a Israel como un retoño tierno en tierra seca. La tierra seca, las naciones. Nos ha dispersado entre las naciones para que contribuyamos a las naciones. No, las naciones no. Devoran la raíz. La metáfora nos dice que el retoño representa la vida en la dureza de una tierra seca, como el campo yermo desde el cual está destinado a crecer y fructificar. O sea, cada uno se encuentra en las naciones de Dios, váyanse a ese desierto donde es lleno de alimaña, de ortigas y cardos, y fructifiquen ahí. Aquí está. Tierra seca. ¿Qué es la tierra seca? Un campo yermo, un campo estéril, desde el cual Israel ha estado destinado a crecer y fructificar. El bien destinado a prevalecer ante la aridez del mal. Eso es la tierra seca. Esos son los cardos, las espinas, los escorpiones, las alimañas, en la que Israel ha sido sembrado. La aridez del mal. El bien de los modos y atributos de amor por encima de la futilidad de las fantasías e ilusiones de ego. Hacemos una comparación acá. O sea, nosotros nos concentramos en el bien de los modos y atributos de amor contra la aridez. ¿Cuál es lo árido? Fantasías e ilusiones de ego. Vayan a un casino en La Vega. Eso es árido. Van a perder todo ahí. Un desierto lleno de escorpiones, alimentos. Te van a quitar todo lo que tienes. A cambio de un momento fugaz de querer estar en control y poseer. El bien de los modos y atributos de amor por encima de la futilidad y las fantasías e ilusiones de ego. No hay nada que pueda dar aspecto o apariencia a la identidad judía excepto la Torá. O sea, la Torá es nuestra cara. La Torá es lo que nos hace, como dicen acá, que nos ven y ni nos pelan. No es atractivo a la visión de... Esa es la Torá. Nosotros somos la Torá. Es otro aspecto simbólico de esto que está diciendo el profeta, Dios a través del profeta. Decimos acá, Israel no necesita tener un aspecto o referencia particular exterior a la Torá o un honor especial en su apariencia para ser percibido por las naciones. La apariencia externa del pueblo judío es la misma de los demás humanos. Israel no hace alarde de tener un aspecto exterior, apariencia u honor. No existieron humildes, callados, no le decimos a nadie, no nos metemos con nadie, etc. Bien, versículos 3 y 4. Es despreciado y desechado de los hombres,
hombre de dolores y familiarizado con la aflicción. Nada más miren la historia del pueblo judío. El otro día Jeffrey Goldberg, un famoso periodista americano que tiene un periódico de internet, entrevistó a Fidel Castro hace como 3 o 4 años y le preguntó sobre la situación de Israel con los palestinos, con los iraníes, etcétera, etcétera. Y Fidel respondió, no me equivoco, esto es muy, muy claro: oh, Israel, ese ha sido el pueblo más perseguido de la historia. Y el comentario de nosotros era: necesitamos oír de Fidel Castro que Israel ha sido el pueblo más perseguido de la historia para que nos crean que, perdón, eso no necesita decirlo Fidel. No, es un hecho. El pueblo más perseguido de la historia. Aquí está. Aquí está. Un hombre de dolores y familiarizado con la aflicción. Y como uno, ocultando el rostro de nosotros. Él es despreciado y no le estimamos. Como digo, el profeta está hablando, él está hablando del ideal Israel, del Israel ideal. Está diciendo, es nuestra identidad. Es Jacob vino, es Abraham vino, es Isaac vino. No le estimamos, o sea, nosotros no estamos reconociendo lo que somos, el pueblo que somos. Entonces se está separando él de manera retórica, de manera metafórica, para que nosotros nos demos cuenta de nuestra propia identidad. Entonces somos nosotros los más perseguidos de la historia. ¿Qué no se han dado cuenta? No lo estimamos, no lo apreciamos. Llevamos acá viviendo 10 años en Eretz Israel. Hay judíos israelíes que viven acá que no tienen idea de esto. No tienen idea de esto. ¿Cómo es posible? No. Ellos creen que, Israel, que la primera matanza de israelíes, de judíos que hubo, fue el holocausto. ¿Están convencidos de eso? ¿En serio? El día del holocausto y el holocausto. Es la historia. La Inquisición, los pogroms en Rusia, en Europa Oriental, las cruzadas, las invasiones de los romanos, de los asirios, de los griegos, de los persas. Es una constante invasión. La vejación y la opresión ha sido constante. El genocidio ha sido constante. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. O sea, todavía estamos esperando a que maten Hasbe Shalom, maten más judíos para que nos quieran, para que nos acepten. ¿Hasta cuándo? No le estimamos. O sea, nosotros no encontramos el valor intrínseco que hay en nuestra identidad. En Israel. Continúa el profeta diciendo, ciertamente Él ha llevado nuestras enfermedades y ha cargado con nuestros dolores. Y nosotros le estimamos acosado, por herido de Dios y afligido. Aquí está. Aquí está. Esa es la historia de Israel. ¿Ok? Israel se convirtió, decimos acá, Israel se convirtió en el despreciado y desechado por la misión que dio, que le dio Dios como su pueblo elegido para construir un lugar para que Él habite en el mundo. Entonces la misión de nosotros es, Dios nos dio la misión. El antisemitismo tiene mucho que ver con eso. Las naciones no quieren que nosotros les digamos cuál es la voluntad de Dios que está en la tierra. No quieren. Se oponen. Quieren su versión, no la versión de la Torá. Este trato por parte de las naciones ha causado dolor y aflicción a través de la historia. No ha existido una estimación o un aprecio sincero por el pueblo que ha compartido su instrucción divina con la humanidad. El profeta se une a las naciones para nombrar acoso y aflicción contra la preeminencia de Israel, como si fueran opresiones y heridas propinadas por el propio Creador. O sea, el Creador es quien nos aflige. Y la razón la sabemos nosotros como judíos porque no estamos cumpliendo con nuestra visión. Que nos pasa lo que nos pasa. Bien. Versículo 5. Y Él es atravesado por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz está sobre Él, y por su dolor hay curación para nosotros.
Estamos hablando de la identidad, de lo que Israel representa. Esa es la curación de nosotros. El bien que representa Israel ante las naciones. Vamos a ver qué decimos acá. Israel como la conciencia humana ideal primordial para manifestar la voluntad de Dios en el mundo material. Es de hecho oprimida y estropeada por nuestras transgresiones, incluyendo la de judíos y no judíos. ¿Ok? Nuestro más elevado nivel de conciencia es perjudicado por nuestras maldades y tendencias negativas, ya que estas son contrarias a lo bueno que añora nuestro mayor conocimiento para realizar la voluntad del Creador. Debemos repetir que todo lo que hacemos contra nuestro propio bien afecta nuestra paz. No hay paz si permitimos que nuestras iniquidades manejen nuestra conciencia. El profeta se está refiriendo a nosotros. O sea, hay tres personajes acá. El profeta representando a Dios, que son dos en uno. Las naciones e Israel como pueblo y como individuo. Como hemos dicho, está bastante compleja la manera como está presentada la información. Entonces, ¿qué pasa? El profeta se está dirigiendo a Israel como pueblo y dice, mira todo lo que... O sea, lo que representa es Jacob, lo que nosotros en judaísmo llamamos el famoso cordero del Creador. Ese es Jacob, ese es Israel. Es pecado, todo lo que nos ha pasado dentro de la historia. Y somos nosotros los responsables de eso. Nosotros hemos permitido que nuestra esencia e identidad representada por Israel, por Jacob, sea vejada, etcétera, etcétera. Y hemos sido indiferentes. No lo hemos estimado, no lo hemos apreciado. De cuando aparece un político acá diciendo, no vamos a darle disculpas a nadie más, no nos vamos a disculpar por las cosas que nos hacen y por la defensa que nosotros hacemos nosotros mismos, la gente abre los ojos, este tipo, ¿qué pasa con este tipo? ¿Quiere la guerra? No quiere la guerra, no más. Es suficiente. ¿Está bien? Seamos conscientes de que la paz también significa, shalom, también significa entereza, estar completo y en totalidad. Una conciencia fracturada es el resultado de nuestra incapacidad para integrar armónicamente todos sus aspectos, dimensiones y expresiones como unidad funcional, cuyo propósito es hacer que el bien prevalezca en el mundo material. Nuestro castigo por transgredir contra el bien recae sobre nuestra paz. En este sentido, Israel representa la integración armónica destinada a servir el plan de Dios para el mundo. La opresión de Israel por las naciones es también una lección para que las naciones, aprendan de las consecuencias de perjudicar el bien. Esta intricada alegoría debe entenderse no como una implicación de que perjudicar a alguien cura al ofensor. Es típico. Alguien me hizo un mal, voy a perjudicar al tipo que me hizo mal, le voy a dar, ¿no? Sino como una lección positiva al darnos cuenta del daño causado a otros. Esto tampoco se trata de expiar por alguien al herirse uno a sí mismo. O sea voy a flagelarme para que el pecado de la persona aquella, Dios lo perdone, etc. No funciona así tampoco. Perjudicar a Israel no produce expiación para las naciones. Eso está claro. Sino todo lo contrario, tal como está escrito. Yo bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y a través de ti todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Eso fue Abraham, pero está hablando de Israel. Génesis capítulo 12, versículo 3. Regresamos a Isaías, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y el Eterno ha causado que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea, toda la maldad que ha ocurrido en el mundo ha recaído en nosotros. O sea, tratamos de combatir la maldad de las naciones, o sea, tratando de transformar las tendencias y rasgos negativos en la conciencia hacia lo positivo. Y esos rasgos y tendencias positivas nos han oprimido, nos han matado, nos han perseguido, se nos ha revertido a nosotros. Eso es lo que nos está diciendo acá. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y el Eterno ha causado que cayera sobre Israel, la iniquidad de todos nosotros.
Decimos acá, nuevamente el profeta subraya la responsabilidad de Israel como luz para las naciones. Y yo te he dado, el mismo en el capítulo 42, versículo 6, dice lo siguiente: y yo te he dado a Israel por pacto de un pueblo, una luz para las naciones. Esto es importante. Y yo te he dado por luz para las naciones para hacer mi redención sobre los confines de la tierra. Capítulo 49, versículo 6. Isaías se incluye entre los judíos y no judíos que se han apartado de los caminos de Dios y seguido los caminos dañinos de las tendencias e ilusiones negativas de la conciencia, las fantasías e ilusiones de ego que decimos acá. Como ya señalamos, nuestras iniquidades son cargadas por lo bueno en nosotros. O sea, lo que nos mantiene con vida es el bien. Y la maldad que hacemos tiene que ser cargada por el bien, por la vida que tenemos nosotros. O sea, el bien que hay en nosotros, que es la vida, es lo que carga nuestras iniquidades. Estamos hablando de bien. Nuestra más elevada conciencia carga con el peso de nuestras acciones. Las maldades y transgresiones que permitimos en el mundo regresan a nosotros para confortar el bien en nosotros, para confrontar el bien en nosotros. O sea que la responsabilidad de Israel es grandísima. Porque si no cumplimos con lo que Dios nos está encomendando, las mismas naciones nos van a tirar, nos van a oprimir. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho trabajo parcialmente a través de la historia. Por eso nos hemos expresado entre las naciones, por eso nos hemos asimilado entre las naciones, porque no creemos, la mayoría de los judíos no creen en la Torah. Es una gran mayoría, son la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Esa no creencia se revierte en antisemitismo, en persecución, en las cosas malas que les pasa. Pero si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me persiguen a mí? Se quejan en Francia, en Europa. Entonces no estás asumiendo tu identidad de judío. Entonces el odio de las naciones se te viene encima. Ese es el predicamento de Israel a través de la historia. Y eso es lo que el profeta está señalando a nosotros para que abramos los ojos. En un significado más profundo, somos responsables de cada creencia, idea, pensamiento, sentimiento, emoción, pasión e instinto en nuestra conciencia. De allí que en últimas, lo bueno en nosotros es el responsable de lo que hagamos. O sea, tenemos que usar el buen juicio para actuar. Porque de nuestro buen juicio depende lo que vayamos a hacer. Esto es real, señores y señoras. Entonces, la persecución de Israel a través de la historia tiene que ver con la negligencia de Israel, con las transgresiones de Israel, con la idolatría de Israel, que ha dado pie a que las naciones nos invadan, nos maten, nos exterminen, nos oprimen, etcétera, etcétera, a través de la historia. Y cae sobre él. ¿Quién es él? Jacob. O sea, el judío ideal, que es Jacob, el cordero de Dios que vamos a ver después, ese es Israel. ¿Ok? Es quien paga el cuento, quien paga el pato. O sea, que nosotros no nos compadecemos de él. Nosotros, estamos hablando de nosotros Israel, no nos compadecemos de nuestra propia identidad, de nuestra propia Torah, de nuestra propia esencia. No. Entonces las naciones vienen y nos dan látigo. Este es el problema. Este es el capítulo 53. Este es. No se entiende. En el judaísmo no lo entendemos de otra manera. O sea, no se trata de una tercera persona independiente. Nada de eso. Cuidado. Está hablando de Israel. Todo lo que tiene que ver con la profecía de los profetas judíos tiene que ver con Israel. No tiene que ver con nadie más. No tiene que ver con un individuo, no tiene que ver con las naciones, tiene que ver con nosotros, con Israel. Esto es muy importante que lo asimilemos. La redención empieza con Israel, no empieza con las naciones. Cuidado. Las naciones se van a redimir por la redención, gracias a la redención de Israel. Entonces la redención empieza con nosotros. ¿Ok? Bien, entonces prepárese para la semana siguiente para la segunda parte de nuestras reflexiones, nuestro análisis del capítulo 53 del libro de Isaías. Como siempre les deseamos que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.